No importa dónde has estado, no importa el tiempo que ha pasado. Ven, vamos juntos a la casa que el Padre te está esperando. Tienes hambre, tienes sed, si sientes frío y soledad, la mesa puesta está y el Padre espera verte llegar. Bienvenido, bienvenida, vamos a celebrar. Bienvenido, bienvenida, vamos a disfrutar. Bienvenido, bienvenida, vamos a celebrar. Bienvenido, bienvenida a la casa del Rey. Si yo les digo que Dios en la Biblia nos habla de que había un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿quién es? David. Todos lo saben, ¿no? Dios quiso que algunas de las personas que están reflejadas en la Biblia quedaran marcadas con algún aspecto importante o de su vida o de su personalidad, y en este caso David, Dios le habló diciendo que le dijo a Samuel: yo tengo ya un hombre para sustituir a Saúl que tiene el corazón conforme a mi corazón. Y si bien es cierto que ya pues hace mucho tiempo que la Biblia fue escrita, que ya está cerrada, que ya no se puede añadir nada, pero yo me pregunto si habrá alguna forma, o nosotros hemos sido llamados también a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo creo que sí, porque tener un corazón conforme al corazón de Dios es reflejar a Cristo en tu vida. Y todos hemos sido llamados a reflejar a Cristo en nuestras vidas. O por lo menos todos los que somos hijos de Dios hemos sido llamados a reflejar la vida de Jesús en nuestras vidas. Cuando hablamos de de David, no hablamos de un hombre perfecto, para nada, al contrario. Fue un hombre que cometió muchos errores. Fue un hombre que metió la pata, pero hasta el fondo. Fue un hombre que pecó contra la ley de Dios. Pero aún así Dios dijo que él era conforme al corazón de Dios. Analizando la palabra dije: Señor, a veces confundimos un corazón conforme al corazón de Dios con una vida sin pecado, ¿verdad? Porque todos sabemos que Dios no tiene pecado, pero eso es una confusión, porque tener un corazón conforme al corazón de Dios no nos está hablando de pecado o no pecado. ¿Por qué digo esto? Porque lo que más le importa a Dios es la actitud de tu corazón frente a Él. Él nos hizo
A mí me creó. No sé si a ti te creó. Sí, ¿no? Nos creó a todos. Y cuando Él nos creó, ya sabía cómo lo había hecho. Tuvimos un pequeño problema. Que Adán le hizo caso a su mujer. Y comieron del fruto. Y entró el pecado en el ser humano. Y desde entonces Dios ya sabía el problema que teníamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios dijo, he levantado un hombre conforme a mi corazón, Él ya sabía que ese hombre era un hombre pecaminoso. Eso quiere decir para nosotros algo bueno, porque quiere decir que tenemos la posibilidad de hacer las cosas con agrado para Dios, independientemente de nuestro pecado. ¿Saben? Satanás siempre nos tortura, haciéndonos recordar quiénes fuimos en el pasado o las cosas que hemos hecho. Y le encanta torturarte y decirte, tú no vales nada, acuérdate de dónde te saqué, yo sé las cosas que tú has hecho, ¿verdad? Él nos dice eso. ¿Acaso crees que Dios no lo sabe? Dios lo sabe. Pero sin embargo Dios te escogió y me escogió a mí. No porque nosotros lo merezcamos, es que no somos nada especiales. Pero Él, en su voluntad, le plació escogernos. Por lo tanto, no tienes que hacer ningún mérito. Y no es necesario flagelarte y decir, no, Señor, yo no lo merezco. No, porque estás rechazando el amor de Dios. Sí lo mereces. Lo mereces porque Él quiere que lo merezcas. Simplemente por eso. Aunque este versículo se sale un poco del tema que yo quiero hablaros hoy, pero me pareció oportuno ponerlo. Está en Primera de Corintios, si no quieren buscarlo no pasa nada, Primera de Corintios 1, del 27 al 31. Porque quiero que entiendas que por muy grande que sea tu metida de pata, para Dios eso no importa. Dice la palabra de Dios, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Que no importa. No importa aunque hayas estado paseando por las cloacas. He escuchado testimonios impresionantes de personas que vivían ya totalmente desechadas de la sociedad. Que su única misión en el día era buscar qué meterse, buscar un gramo, buscar la heroína. No entiendo mucho de droga porque yo no he estado en ese mundo, pero ya no tenían ni siquiera un lugar donde pincharse. Personas que han sido grandes estafadores, que han engañado a gente, pero sin embargo, a Dios es que eso no le importa, realmente no le importa. Porque Dios permitió que Jesús diera su vida en el Calvario por cada uno de nosotros. Y nosotros somos esas personas
No sé de dónde Dios te ha sacado. Pero lo que sí sé es que ni tu pecado es mayor que el mío, ni el mío que el tuyo. Son iguales. Pecado es pecado. Y la redención es para todos. La misericordia es para todos. Todos aquellos que quieran reconocerlo como Señor y Salvador de sus vidas. Que quieran reconocerlo como Dios. Yo sé que aquí no vamos a hablar ni que haya que demostrar que Jesucristo vivió, porque está más que demostrado, ¿verdad? Científicamente, nadie puede negar la existencia de Jesús. Los que van en contra de Jesús, ellos intentan quitarle a Dios su lugar. Intentan menospreciarlo, intentan decir, no, fue un profeta nada más. No, fue un hombre que vino y que fue un revolucionario de su tiempo. No, fue un hombre que amaba a la gente porque tenía una ideología diferente. No. Jesús era Dios. La parte sobrenatural. Porque creer en que Jesús estuvo en la tierra hace 2023 años, espero no equivocarme en la fecha, no hay que hacer nada especial para eso, todos lo sabemos. Pero creer que murió y resucitó al tercer día y que es Dios y que está sentado a la diestra del Padre, ahí entra lo sobrenatural. Y eso solamente se puede obtener por fe. Y a veces Dios permite que veamos cosas, que experimentemos cosas, que sintamos cosas para hacerte entender que sí, que hay más allá de lo que tus ojos ven. Que el mundo no es solo lo que está aquí creado, que hay un mundo espiritual. Y que Jesús dijo una cosa: el que no es conmigo es contra mí. O sea que no hay posibilidad de estar en medio. No hay posibilidad de estar en medio. O eres con o eres en contra. Pero ¿sabes una cosa? Dios te dice, yo quiero que estés de este lado. Dios no te desecha. Con Dios, si tú lo quieres recibir, lo puedes recibir. Y me he desviado un poco del tema que quería hablar hoy. Estoy fuera del tema, pero por algo Dios está poniendo esto en mi corazón. Y como Dios lo está poniendo, pues lo estoy diciendo. Porque aquí manda Él, no mando yo. Yo puedo estar 2 semanas preparando lo que creo Dios me dijo que diga, como dice Dante Gebel, pero después Él es el dueño y señor de la casa. Y esta es su casa. Y Él es el dueño de aquí. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero Satanás viene a destruir. Viene a destruir tu familia. A destruir lo que con tanto esfuerzo tú creaste o tú piensas que creaste porque Dios te lo permitió. Pero ¿sabes qué te digo? Que ni tú ni yo, en nuestras fuerzas, podemos hacer nada para cuidar de nuestra familia. El enemigo, ese entra, ese no pide permiso.
ese entra a destruirte. Y sabes una cosa, lo va a intentar hacer antes de que puedas levantar la cabeza. Antes de que puedas tomar una bocanada de aliento. Va a intentar destruir todo lo que tienes. Pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y nuestra soberbia no nos permite reconocer el lugar de Dios. Eso era una de las cosas, una de las cualidades que David tenía, humildad. David era humilde. David no era soberbio. ¿Saben cómo puedes identificar si estás siendo soberbio? Cuando piensas que los planes que Dios tiene para ti no son perfectos y tú tienes que ayudarle. Ah, no, Señor, ¿cómo voy a ir caminando rectamente hasta ahí cuando si me meto por este atajo llego mucho antes? No, Señor, yo voy por el atajo. Eso es hacer lo contrario de lo que Dios te está diciendo que hagas. Y eso es soberbia. Saqué lo que significaba la palabra soberbia del diccionario y voy a buscarlo, no sé dónde lo tengo. Bien, dice que es todo lo contrario de la que viene a decir sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. Eso es soberbia. Pero ¿qué pasa? Que no solamente lo aplicamos con las personas, sino que lo aplicamos también con Dios. Y quiero contaros un pequeño testimonio de una amiga, una hermana que Dios puso en mi vida en mis primeros años de caminar. Dios es maravilloso. Dios te va poniendo personas en cada etapa de tu vida, con las que te va nutriendo, te va ayudando. ¿Y sabes qué? Yo he intentado durante todo mi tiempo como cristiana detectar a esas personas que Dios me ha puesto para disfrutarlas, para coger de ellas lo mejor, para escuchar su consejo. Y esta amiga que Dios puso ahora no vive aquí, vive en Córdoba. Eso es lo malo, que a veces los amigos se van, porque Dios los tiene que llevar a otros lugares. Por eso hay que disfrutar en el momento de la persona. Pues esta amiga, yo recién empezaba en los caminos del Señor, pero todos saben que mi origen fue la Iglesia Bautista, entonces en la Iglesia Bautista no había ese mover del Espíritu Santo tan, no sé cómo explicarlo. No digo que no esté, por supuesto que está el Espíritu Santo. Dios me ha ministrado muchísimo en la Iglesia Bautista, pero ella me invitó y me dijo, ven, vamos a una campaña que van a hacer en una iglesia, quiero que vengas. Y yo le dije, vale, sí, voy. Recién me acababa de enterar de que su esposo tenía el don de lenguas, cosa que me impactó, porque no me lo esperaba. Y fuimos, y yo me senté, el domingo también estaba ahí, yo me senté en un banco así, pues ella se sentó en los bancos que estaban. Había bancos en esa iglesia, ¿no? Así al paralelo, como están ustedes así ahora. De repente comenzó el culto, comenzó la alabanza, fenomenal. Y subió el predicador. El predicador era un predicador mexicano. Y comenzó a dar palabra, y yo era la primera vez que lo veía. Comenzó a hablar a unos y a otros, depende a quiénes, ¿no? Pero se acercó a mi amiga y le dijo, me gustaría leerlo tal cual como lo escribí cuando
como lo escribí cuando estaba con el Señor en ese momento, ¿no? Que Él me iba inspirando. Mujer, deja que yo me encargue de él. No
obediente a Dios. Y a la mañana siguiente a Natán le tocó ir y decirle, mira, ¿sabes, rey? Que Dios tiene unas palabras para ti y tengo que decirte que no vas a ser tú el que me va a construir el templo. Será tu hijo. Y su hijo lo construyó, Salomón. Dios lo quiso así, pero él fue obediente. Y a veces nosotros decimos, vale, si esto es un plan de Dios, va a llegar la provisión. Resulta que después vemos que la provisión no llega y entonces decimos, bueno, pero ¿y si lo hacemos por aquí? ¿Y si lo hacemos por acá? ¿Y si hacemos...? Ya nos estamos saltando el orden de Dios. Ya le estamos diciendo al Señor, no, yo quiero hacerlo. Y prima más el deseo de nuestro corazón que el deseo de lo que Dios nos haya mandado a hacer. Porque cualquier rey hubiese querido construirle un templo a Dios y decir, ¿saben cómo se reconoce el templo, no? El templo de Salomón. ¿Se conoce así o no? ¿El templo de Salomón, sí o no? ¿Están aquí? Bien. ¿A él no crees que le hubiera gustado, y más siendo como somos los seres humanos, el templo de David? ¿No? Hecho a Dios. No. Dios dijo, ¿no? Y él aceptó. Fue obediente. Y en tercer lugar, reconoció y se arrepintió de su pecado. Y David la lió gorda. Él, para el que no esté muy puesto ahora mismo en la historia de David, él empezó a codiciar una mujer que era de otro hombre, que solo tenía su mujer, Betsabé. Y como él era el rey, pues la mandó llamar, mantuvo relaciones con ella y la dejó embarazada. ¿Y ahora cómo hago? La he dejado embarazada. Así que tuvo que traer al marido, intentar que el marido la dejara embarazada. El marido, como estaba en tiempo de guerra, no quería estar con ella porque no se sentía con el derecho, sabiendo que sus compañeros estaban en el ejército allá. Así que David no le salió bien la jugada y ¿qué tuvo que hacer? Matarlo. Lo puso en el frente para que lo mataran. Y se quedó con Betsabé. Pero había alguien que lo estaba viendo todo. ¿Quién era? Dios. Y entonces Natán llega y comienza a explicarle y le dice, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas y otra que solo tenía una. Y ese que tenía muchas ovejas quiso el de aquel que solo tenía una. Y como tenía más poder, fue y se la quitó. Y dijo el rey, ¿cómo? Eso es un pecado muy grande, ese hay que matarlo. Y entonces Natán le dijo, rey, ese es usted. Usted hizo eso con Betsabé. Él reconoció su pecado. Y Dios no le quitó las consecuencias de su pecado, ¿eh? Su casa fue, sus hijos. Dios permitió que pasaran desgracias en su casa. Y este hijo que Betsabé concibió, ¿sabéis lo que le pasó, no? Murió. Murió. Y parece una historia muy lejana, pero yo te digo una cosa, ponte ahora en su piel. Que por causa de tu pecado tu hijo muera. Y que Dios te diga, sí, yo te perdono, porque a David lo perdonó, pero la consecuencia quedó. Tres aspectos que quería hoy sacar de David, que fue el hombre que tenía conforme el corazón a Dios. La humildad, para reconocer el poderío de Dios. Me encanta cuando David fue al campo de batalla y dice, ¿quién es ese incircunciso que se atreve
a ir en contra del ejército del Dios Todopoderoso. Él sabía su identidad, él sabía quién era. Él ya sabía quién era. Y eso le dio la valentía y el poder ponerse delante de ese gigantón y decir, bueno, yo no manejo armas. Saúl quiso ponerle con toda la armadura de guerrero y el pobre no podía ni caminar. Dijo, no, esto todo fuera. Y él cogió su honda y sus piedras y dijo, si el Señor me ha ayudado cuando han venido leones, cuando han venido osos a por mis ovejas, ¿cuánto más no me va a ayudar ahora que está amedrentando aquí al ejército de Dios? Y con su honda, simplemente con su honda destruyó a Goliat. ¿Por qué? Porque no era él, era Dios. Pero para hacer eso hay que reconocerle. Hay que reconocerle a él. Y él fue el rey de Israel, escogido, el rey de Judá, escogido por él, por Dios. Pero a David no se le subió eso a la cabeza. Él sabía su lugar siempre. Y eso es algo muy importante. No debemos desubicarnos. Tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Y tu lugar no es mejor ni peor que el de otros. Es el lugar que Dios ha reservado para ti. Y tienes que darle gracias a Dios. Señor, gracias porque me permites. Me has dado un lugar en la alabanza. Gracias, Señor. Me has dado un lugar arreglando el templo. Gracias, Señor. Me has dado un lugar saliendo a evangelizar. Gracias, Señor. Me has dado un lugar. No importa el lugar donde estés. Lo que importa es la actitud de tu corazón, con cómo te comportas ante eso. ¿Lo haces con queja? ¿Menospreciando? ¿O lo haces con agrado y dices, Señor, es que me deleito cada vez que estoy? Es que me siento, wow. Es que siento tu presencia, Señor. Yo te puedo asegurar que la persona que limpia el templo no siente menos presencia que la persona que sube a ministrar. Te lo aseguro. Yo he sentido la presencia de Dios limpiando aquí, pintando, recogiendo. Es maravilloso. Porque Dios está en todo momento, está en todo lugar. Él está viendo lo que tú estás haciendo. Y David nunca se desubicó de su lugar. ¿Y saben otra cosa? Siempre escuchó el consejo del profeta que Dios había designado para él. No se iba por ahí. Escuchaba la voz del profeta. Samuel fue el que lo ungió como rey. Pero después tuvo a Natán. Y cuando Natán le dice, rey, ese eres tú, el que has pecado, él no dijo, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás? Y puso en duda si era o no era profeta. No, él dijo, wow, Dios, he pecado contra ti. A veces nos quedamos un poquito en lo de fuera, en lo que le gusta a Satanás, poner en duda tu identidad. Le encanta poner en duda quién eres. Y nos tiramos los años sin avanzar por esas dudas. Porque si hay algo en contra de las cosas de Dios, justamente es la duda, es la incredulidad. Eso te hace no avanzar. No importa si tu hermano
está en el lugar o no está en el lugar que Dios le puso. Porque el dueño de la casa es el Padre. Y yo te digo una cosa. Si tú fueras el dueño de un negocio y pones encargados para que lleven ese negocio, estaría bien que los subordinados, los que están de empleados, no obedecieran a los encargados que tú les pusiste. ¿Cómo sería eso? ¿Estaría mal o estaría bien? No. En los trabajos todo el mundo guarda un orden, ¿verdad? ¿Es así? Y si resulta que los que han ocupado ese lugar son usurpadores, cuando llega el dueño, dice, uy, ¿y estos qué hacen aquí? Los quita. Pero Él es el que dice eso, el que pone y el que quita. Él es el que te lo tiene que decir, no el hombre, no las personas. Porque Él es el que da el lugar y Él es el que lo quita. Él es el que te dice este tiempo para esto y este tiempo es para esto otro. A lo mejor quiere enseñarnos cosas y nos tiene un tiempo sentados, descansando. O nos cambia porque maduramos y cambiamos de ministerio o cambiamos de lugar. Pero no nos olvidemos que el dueño es Él. Y David, por muy rey que fuera de Judá, descansaba en Dios, porque sabía que Dios era el dueño del pueblo, no él. ¿Qué hacía Moisés cuando tenía un problema? Señor, ya no puedo más, no aguanto tu pueblo. Porque él sabía que era el pueblo de Dios, no el suyo. Él solo estaba ahí puesto para guiar. Y entonces era cuando el Señor le decía, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Pero Moisés siempre obedecía lo que Dios le decía. Y cuando el pueblo se rebelaba contra Moisés o contra Aarón, Dios los castigaba duramente. Porque entre otras cosas a Dios no le gusta que le digamos lo que tiene que hacer. Y esa costumbre la tenemos todos, desde niños. Cuando ya somos niños ya le protestamos a nuestros papás. ¿Y por qué? Te he dicho que te acuestes. ¿Y por qué? Porque te he dicho que ya es la hora. ¿Y por qué? Porque ¿es así o no es así? Bueno, no sé. No sé si lo han vivido eso o no con sus hijos o cuando han sido niños, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué yo me tengo que acostar a las 10 y tú a la 1? ¿Pero por qué? ¿Y tú qué eres más que yo? Sí, le cuestionamos a los papás así. ¿Cuántas veces hacemos eso o no? ¿Y qué dicen los padres? Bueno, yo no sé lo que decían los vuestros, pero el mío decía, cuando seas mayor comerás huevos. Eso se dice aquí en España, que no sé por qué dicen eso. Supongo que será por un dicho antiguo de que los padres comían huevos y los hijos no, yo qué sé. Porque es un dicho que está en España desde que yo tengo uso de razón. Cuando los padres no te querían dar una explicación, te decían, cuando seas mayor comerás huevos. ¿Y tú? Pues vale. Te lo tenías que tragar y... Pero siempre tendemos a eso. Siempre tendemos a querer discutir con Dios. Siempre tendemos a querer decirle a Dios, pero ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto así? Y ahora no me apetece. ¿Y por qué tengo que recoger la habitación? Si ahora no quiero. Así hacemos. Así nos ve Dios. Menos mal que tiene misericordia de nosotros. Y más que los padres. Los padres a veces se nos va. ¿O no es verdad? Que se lo digan a Willy, que dice que Santiaguito le saca de sus casillas. Pobrecito mío, Santiaguito, que no hace nada. Y dice Willy, no, que me saca de mis casillas este muchacho. Bueno, Dios no es así con nosotros. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Pero claro, también nosotros tenemos que aprender a ser obedientes.
¿Sí? Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a pedirle al Señor cada uno en nuestro lugar. Señor, te pido que me enseñes a ser humilde, que me enseñes a ser obediente, Señor, y que pueda ser capaz de reconocer mi pecado. Porque muchas veces cuando estamos ya en los caminos del Señor, no somos capaces de identificar al pecado con nombre. Decimos, Señor, guárdanos de esos pecados que tenemos ocultos. Ya, pero es que hay pecados que no están ocultos, que también los cometemos. Y hay que ponerles nombre y apellidos y arrepentirse de esos pecados. Porque el ser un hijo de Dios no te dice que no tengas pecado. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos. Voy a pedirle a Alberto, por favor, que suba al piano, que me gustaría que me acompañe. Si hay una persona aquí en este lugar, hoy, esta mañana, que quiera rendirle su vida a Cristo Jesús, que esté cansado y cargado, cansado de luchar en sus fuerzas, que quiera reconocerle al Señor en su vida y que quiera que Dios pase a ser parte de su vida, que quiera la protección de Dios para su familia. Hubo una vez, me acuerdo que estábamos aquí, estaba orando y tenía a mis hijos puestos en oración y estaba preocupada por lo que vendría para ellos. Y el Señor me dio una palabra, vino una persona y me dijo, no sufras más, tus hijos son míos. Yo los guardo de noche y de día. Cuando tú duermes, yo los estoy protegiendo. A ellos no les va a faltar nada, me dijo, nada. Ocúpate de mis cosas, que yo ya estaré pendiente de las tuyas. ¡Wow! Aleluya, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice un refrán aquí en España. Entrega tu vida y comienza a disfrutar de las bendiciones de Dios. El estar con Dios no significa que no vayas a tener tus dificultades, tus problemas, que vas a tener que enfrentar muchas cosas. Sí, pero Dios te pone esa paz y ese gozo en el corazón, que no la da el mundo. Es una paz que te llena. Es algo maravilloso. Y no lo digo yo, lo dicen muchas personas que lo están experimentando y que lo han vivido como yo. Personas que han rendido su vida y que han comenzado a vivir eso tan maravilloso. Si quieres rendirle tu vida a Cristo, ven aquí al frente, que vamos a orar por ti. Ven aquí. Vamos a orar por ti, porque Dios dice que Él todo lo hace nuevo. Y que no te importe lo que diga Satanás. Olvídate, eso no vale. Para Dios no vale, porque Dios es mucho más poderoso. Dios es mucho más grandioso. Y a donde dónde has estado, no importa el tiempo que ha pasado, ven, vamos.
sientes frío y soledad, la mesa puesta está y el Padre espera verte llegar. Bienvenido, bienvenida, vamos a celebrar. Bienvenido, bienvenida, vamos a disfrutar. Bienvenido, bienvenida, vamos a celebrar. Bienvenido, bienvenida a la casa del Rey. Oh, 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 No importa dónde has estado, no importa el tiempo que ha pasado. Ven, vamos juntos a la casa que el Padre te está esperando. Tienes hambre, tienes sed, si sientes frío y soledad, la mesa puesta está y el Padre espera verte llegar. Bienvenido, bienvenida, vamos a celebrar. Bienvenido, bienvenida, vamos a disfrutar. Bienvenido, bienvenida, vamos a celebrar. Bienvenido, bienvenida a la casa del Rey. Oh, 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 Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar al Rey que en la casa está. Vamos a adorar.